La paz de Cristo, hermanos. Feliz martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy, hermanos, el Señor, que sabe que tú y yo, que nos levantamos ya con nuestros planes, con nuestra agenda, en mente lo que tenemos que hacer, y que pasamos los días, que hemos pasado nuestros años, haciendo, afanándonos, y que probablemente no estamos en paz hoy. Hoy el Señor nos dirige una palabra y quiere que tú y yo abramos el oído. Escuchemos este evangelio que hoy ha pensado el Señor para ti y para mí. Del Evangelio según San Lucas. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Marta probablemente es imagen de todos nosotros. Marta es esta mujer que se ocupa mucho por las cosas que hacer, buscando, al final de cuentas, incluso en las cosas, en los servicios, una realización propia. Al final de cuentas, la felicidad. Y hay un factor común, hermanos, cuando nosotros vivimos así en el activismo, en el hacer y en el hacer, y quizá, probablemente también Marta es imagen de estas mujeres un poco neuróticas, y los hombres también, también hay hombres que son así, que tienen una fijación en la casa de cómo tiene que ser el orden de todo, la limpieza, y todo lo que sale de ahí, los lleva a los nervios, que las cosas estén programadas según tus ideas. Bien, a nosotros que probablemente muchas veces estamos así, tanto en el hacer y en el hacer, nos sale como a Marta también un juicio hacia los demás. Yo hago, tú no haces. Y esto se puede dar, hermanos, y se da seguramente en todas las familias, no solamente en la familia de carne y sangre, eso se da incluso en los conventos. Es una tentación que pone el demonio dentro de nosotros, la del juicio al otro, la de querer justificarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras y querer medir a los demás según nuestras propias reglas, según los esquemas que nosotros nos construimos. Bien, Dios quiere que nosotros salgamos de estos esquemas, que seamos libres. Y solamente hay un camino a la libertad que puede sanar incluso nuestra vida de servicio, nuestra vida activa de trabajo. Y esta, hermanos, esta vía es la vía de María, la vía de la escucha, la vía de tener el oído abierto a Cristo. Nosotros podemos pasar toda nuestra vida, hermanos, 30, 40, 50, 70 años, con nuestros planes en la cabeza, con nuestros esquemas, y levantarnos cada mañana o preocupándonos por el trabajo al final hacer dinero, y al final de cuentas, hermanos, estar cansados, nunca llegar a esta realización que desea nuestro corazón. Por eso la cosa más importante que nosotros podemos hacer es lo que ha hecho María, elegir esta parte mejor, que es la parte que sana todo. Cuando se habla de uno, es interesante en las Escrituras, un hebreo cuando escucha los números, piensa de una vez, va al significado de los números, porque los números llevan una simbología. Cuando el hebreo escucha uno, dice que hay una sola cosa necesaria, el hebreo
piensa inmediatamente en Dios. Dios es uno. Los judíos tienen mucho amor a una oración, que es la oración del Shema, que la repiten durante el día. Todos los días hacen esta oración, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Es uno, y a Él amarás. La Iglesia, cuando empieza su jornada de oración, empieza con el salmo invitatorio, siempre invitando a la escucha, porque es fundamental escuchar a Dios. Cuando a Cristo se le pregunta cuál es el primer mandamiento, empieza con esto. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero, hermanos, lo primero es esto, la escucha. De la escucha entonces nace el amor. La cosa más importante que podemos hacer es esto, escuchar. San Pablo, cuando escribe una de sus cartas, dice que la fe viene por el oído, por la escucha de la necedad de la predicación de la palabra de Cristo. Dios ha querido salvar al mundo con esta necedad, con la necedad de la predicación de la palabra. Por eso la cosa más importante que podemos hacer es esto, escuchar la palabra de Cristo, que puede hacer que dentro de nosotros, hermanos, nazca y crezca la fe, que es la certeza del amor de Dios, la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, la certeza de que Dios es tu Padre. Y por tanto, si vives la vida con fe, tu jornada es diferente. Porque quien tiene la fe es como si tuviese un par de anteojos nuevos que le ayudan a ver la realidad de una forma diferente, ver en los eventos de su historia la mano de Dios que actúa. Y por eso incluso en la enfermedad, en las dificultades, ver que Dios está presente. Por eso vivir la jornada contento, tranquilo, en paz, iluminado por la palabra de Dios. Por eso es fundamental que dentro de nosotros Dios vaya abatiendo este ser voluntarista, que está allí como Marta siempre deseoso de hacer algo, incapaz de quedarse un momento en silencio, porque el silencio lo mata. Porque cuando el silencio y el estar inactivo no está ligado a Dios, nos lleva a la muerte, es la muerte. Por eso somos muchas veces incapaces de estar un momento en silencio y escuchando, pero a Dios. Por eso el Señor nos invita cada día, todos los días, a tener un momento de intimidad con Él. Establecer un momento en la jornada donde estemos en silencio. Y tenemos que estar atentos que esto del activismo lo podemos vivir incluso dentro de la vida espiritual, incluso con la oración. Hay una tentación también que tenemos los curas, las monjas, que es de estar activos con la oración, con el rezo de la liturgia de las horas, el rosario y demás, y siempre estar hablando, haciendo algo. Yo que hablo a Dios, yo que le pido a Dios. Cuando la cosa más importante no es tanto lo que yo le diga a Dios, sino que yo lo escuche a Él. Hay una primacía de la escucha de la palabra. Dios que da y nosotros que recibimos. Si no recibimos de Dios, que estos nutrimientos, estos nutrientes, este alimento que Dios nos da con su palabra, nuestra vida interna se hace árida y nuestro activismo se convierte en lo que realmente al final demuestra lo que es un fariseísmo, un legalismo que incluso juzga a los demás, como hace Marta hoy, que juzga a su hermana, juzga al Señor y le dice al Señor cómo tiene que hacer las cosas. Dile a mi hermana. Ánimo, hermanos, que el Señor nos conceda la humildad de poder escucharle, de poder sabernos necesitados como María,
de la palabra de Cristo, que es una palabra que nos ilumina, una palabra que nos da vida, que nos hace discernir también, que muestra también lo que no es de acuerdo a Dios, lo que tenemos en nuestro corazón, y que Dios puede ir sanando. Esta palabra que dentro de sí lleva consigo también la potencia del Espíritu Santo, que obra en aquellos que creen, en aquellos que como María le dicen a la palabra de Dios: hágase en mí según tu palabra, como dice la Virgen María. Alabado sea Jesucristo.